Buongiorno para lovers, bienvenidos a No es esta peli, el podcast de los cinéfagos. Seguimos con este especial de verano, tan fresquito que estamos haciendo, con este especial monstruos submarinos o criaturas submarinas. La semana pasada vimos una secuela de un exploit de tiburón y dimos una serie de nombres importantes. Nombres que ya os digo que tenéis que recordar para todo este especial, ¿no? Sonitis, Corman, Cameron. Ya veremos que todos estos van a ir saliendo. He conseguido, en una especie de movimiento magistral, unirlo todo. Tampoco me ha sido muy complicado, no lo vamos a negar. Pero bueno, como decía, la semana pasada vimos una peli relativamente antigua, una peli de los 80, una peli de la época de esplendor del videoclub. Una secuela de una película del rey de todo esto, que es Roger Corman. Hoy vamos a ver otra película de Roger Corman. Antes de nada, vamos a hacer un poquito de contexto. Ya os he dicho, ya os comenté en el otro capítulo, que las pelis de monstruos son muy especiales porque han tenido... prácticamente es uno de esos subgéneros que ha prevalecido durante toda la historia del cine, sobre todo del cine de exploit, de este tipo de cine, ¿no? Del cine barato. Tenemos una época, pasado ya el gran boom de Tiburón en el 75, ya como comenté en el otro capítulo, empiezan a salir muchos exploits, empiezan a salir, algunos funcionan más como Piraña, que les salen a su vez secuelas, y otros no funcionan tanto, como por ejemplo Tentáculos de Asonitis. A partir de aquí entramos en una fase de calma tensa, ¿no? De guerra fría. Se siguen haciendo películas de monstruos marinos, pero no funcionan tanto. Las secuelas de Tiburón no están funcionando, incluso aquí se llegan a ver algunas falsicuelas. Conocéis, supongo, la historia de Tiburón 3, que en verdad lo que aquí se distribuye como Tiburón 3 en verdad es El último squalo, de Castellini, y lo que es en realidad Tiburón 3D aquí se llama Tiburón 4. Como digo, pese a todo, en los 90 se siguen haciendo películas de monstruos. En el 95 Corman intenta revivir un poquito el éxito que había tenido con Pirañas. No había funcionado Human X from the Deep y una serie de otras películas no habían funcionado tanto, y hace el remake de Piraña. No funciona demasiado, es una TV movie, no funciona demasiado, pero da pie a ciertos intentos de películas de monstruos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de películas de monstruos marinos, pero películas de monstruos se están haciendo. En los 90, por ejemplo, se hace el remake de Godzilla, del 97 es Anaconda, del 99 es Deep Blue Sea. Se siguen haciendo pequeños conatos. Luego tenemos toda la saga esta de Cocodrilo. Se siguen haciendo pequeños conatos de intentar traer el monstruo otra vez al mainstream, ¿no? Sin demasiado éxito. Estoy hablando de las más interesantes a nivel mainstream, o las más famosas, porque si nos ponemos a hablar de todo lo que se hacía en aquella época, serie B, hay que tener en cuenta que ya empieza el cable. Luego veremos una pieza fundamental de todo esto cuando nace, pero ya empieza el cable, y por lo tanto ya empiezan a hacer ya no solo películas de videoclub, sino también son películas para rellenar servicios de televisión por cable, ¿no? HBO, Sci-Fi, todos estos. Como vemos, en el 95 es el remake de Piraña, la Piraña de Corman, hecha por el propio Corman. Joe Dante se enfada mucho con Corman, por cierto, por este remake. Corman se sigue intentando agarrar a intentar repetir el éxito con una fórmula que languidece completamente. ¿Qué pasa? Aquí hay una cuestión importante. En el 2004 la fórmula ya está completamente caducada. Los pequeños conatos de finales de 90, principios 2000 han sido completamente infructuosos. Todo lo que se ha hecho, de hecho, las secuelas de Anaconda son de esta época. ¿Conocéis las secuelas de Anaconda? Hay una que se la ha hecho mucho por 4. Si sois españoles, a lo mejor sí que la conocéis por eso. Pero bueno, aparte de eso,
Como decía, se están haciendo los remakes las secuelas de la película esta de la película del Caimán. ¿Conocíais directamente la película? La buena, la importante, la famosa, la que lo inicia todo. Son todo películas que pasan muy, 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 muy por debajo del radar. La fórmula está completamente caducada, pese a que sigue intentando exprimirse. En el 2004, como digo, Corman ficha por la Sci-Fi. ¿Qué es la Sci-Fi? Aquí esto es un detalle importante. Creo que hablé de ella vagamente cuando hice el episodio de Bone. ¿Por qué? Porque al final Sci-Fi y Asylum van bastante de la mano. De hecho, han coproducido bastantes películas. Ya sabéis, la Asylum, hablaremos de ella en un momento, es esa especie de... Bueno, esa especie no, es esa productora que se crea para... para vivir del éxito de otras películas. Es una productora que se especializa en lo que llaman mockbusters, es decir, películas de... Bueno, de... películas que copian directamente, lo que de toda la vida se ha llamado exploit, ¿no? Películas que copian directamente a producciones más grandes. La Sci-Fi nace en el 92, es un canal de ciencia ficción. ¿Qué pasa? Que a partir de los 2000 empieza a emitir por Europa y por Latinoamérica. A partir de los 2000 se hace más grande. 2009 cambia su nombre de Sci-Fi Channel por Sci-Fi y empieza a cambiar un poco su estrategia comercial. ¿Qué hace? Se dedica a hacer este tipo de películas, ¿vale? Empieza a... antes hacía cosas como, bueno, Battlestar Galáctica, Stargate y cosas así, y empieza cada vez más a hacer las películas de producción propia, que son básicamente, bueno, este tipo de películas de monstruos, concretamente películas muy locas de monstruos. La carta que juegan es, ya empieza aquí a haber ciertos conatos de YouTube, y lo que juegan básicamente es una cosa que yo siempre he dicho que he odiado. Es decir, el hacerse viral en YouTube, ya empiezan a haber redes sociales, empieza a hacerse viral y jugar la... Bueno, eso no, hostia, están haciendo una película que es un tiburón del espacio que lucha contra un pulpo mecánico y cosas así. Obviamente para esto fichan a Corman, como decía en el 2004, fichan a Corman y él se dedica a hacer todo este tipo de películas. Corman empieza a hacer, como digo, estas películas de monstruos de monstruos gigantescos con un elenco que suele unirse un actor o actriz conocido pero caído en desgracia, con una serie de actores y actrices, sobre todo actrices guapas, jóvenes, pero no lo suficientemente buenas como para triunfar en otro tipo de películas. De la Sci-Fi, por ejemplo, es la película que inició esta temporada, que era Zombie Strippers, ¿vale? Como decía, ¿qué pasa? Corman sigue haciendo este tipo de películas, ¿vale? Tiene películas tiene películas para la Sci-Fi, como por ejemplo de cocodrilos, de Dino Croc, dinosaurios con cocodrilos, megatiburones, cosas así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en esta época ya se está empezando a hablar de algo que traería este tipo de animales al mainstream. Concretamente los animales monstruos marinos. Y es la película con la que acabé la recomendación del capítulo anterior. Es decir, 2007, Alexandre Aja ya empieza a hablar de que va a producir un remake, va a hacer un remake de Piraña. Obviamente las cosas no son como antes en estas alturas, y muchas veces este tipo de películas se adelantan porque son muy fáciles y muy baratas de hacer, son muy rápidas, no requieren el esfuerzo que requiere un blockbuster, y además ya existen redes sociales, ya hay internet, la información llega mucho más rápido.
eso hace que Asylum y Sci-Fi muchas veces hagan mockbusters, hagan exploits de películas que no acaban de funcionar. Ya en 2007, como digo, se empieza a hablar del remake de Alexandre Aja, el remake de Piraña. Película que está muy bien y película que funciona bastante, que película que trae, como decía, un rollo pues muy de cachondeo, pero hecha con respeto y amor. Esto es un detalle importante, por eso a mí esta película me gusta y otras no. Tenemos a Sci-Fi haciendo ya este tipo de películas, con Corman detrás, Megatiburón contra Crocosaurio y todas estas cosas, y un remake de Piraña en camino. Asylum y Sci-Fi se juntan y hacen Mega Piraña. La película que prácticamente lo inicia todo, porque esta película vende bien y funciona bien. Película que vuelve al mainstream. De hecho, es interesante decir que la película que para mí inicia el gran mal de esta época, que es Sharknado, es justamente esto. Estas películas, es Piraña de Aja. Hacen Mega Piraña, hacen otras películas como la que veremos hoy, y en esta vorágine de crear cada vez monstruos más locos, acaban juntando a los tiburones con tornados y haciendo Sharknado, película que les funciona muy bien, y a partir de ahí la Vántula y todas estas mierdas. Como decía, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya más o menos lo sabréis, hecha un poco la introducción. Este capítulo va a ser bastante más corto que el anterior, porque tampoco hay tanto de lo que sacar. 2011, Corman, para la Sci-Fi, trae Pirañaconda. Seguimos con el concepto, en este caso juntamos dos películas noventeras al final, porque recordemos que hay un remake de Piraña, y juntamos a las pirañas con las anacondas. Producción Sci-Fi, producción Corman, y dirección uno de los hombres fuertes de Corman, Jim Wynorski. Jim Wynorski es un caso bastante especial de director, porque es como un tipo Fretolen Rey. Son directores que han trabajado toda la vida con Corman, pero que no han llegado al estrellato. ¿Por qué? Porque son meros artesanos, no son gente de tanto talento como, por ejemplo, pueden ser Joe Dante o como, por ejemplo, pueden ser Coppola, ¿no? Que empezaron trabajando con él. Son hombres Corman, ¿vale? Son hombres Corman, hombres fuertes Corman. Jim Wynorski, si sois un poco asiduos a... Creo que ya he hablado de Jim Wynorski, he tenido que hablar seguro. Si me seguís desde lejos ya me habréis oído hablar de Jim Wynorski, pero seguramente conoceréis cosas de Jim Wynorski. Si tenéis la edad suficiente como para haber vivido la época videoclub, habréis visto cosas seguro de Jim Wynorski, y si no, vamos a repasar un poquito su filmografía, ¿no? Vemos cosas como 2000 es lo que decía, ¿no? Dino Croc contra Supergator, que yo me imagino que es... Dino Croc, de hecho, es una franquicia que inicia Corman. Supergator, Super Alligator, Super Caimán, ¿no? Pirañaconda, la película que vamos a ver hoy, cosas como... Su carrera básicamente es películas de monstruos, el ataque de la mujer de... Attack of the 50-foot Cam Girl, que sería una traducción como el ataque de la Cam Girl de 50 pies. Pero básicamente Jim Wynorski sobre todo tiene su época dorada, evidentemente, en los 80, en la época pura de videoclub. Yo creo que su película más famosa... Yo creo que su película más famosa es Robots Asesinos. A partir de ahí... de todo, vemos su filmografía, contempla de todo y todo tipo de exploits. El último Guerrero 2, El regreso de la cosa del pantano, Los Ghoulies tras el amuleto maldito, La pequeña millonaria, Belleza prohibida, Juegos de seducción, Vampirella, La Score 3, Pánico en alta mar, básicamente, bueno, lo que era aquella época, películas que aquí se llamarían S, ¿no? Películas con semidesnudos. Wynorski no es... Hay otros directores que sí que directamente han trabajado en el porno, Wynorski no es este caso. Películas de monstruos, slashers donde se ve mucha carne, películas de desastres. Es el director de Gárgolas, por ejemplo, película que esta también la ha echado mucho en 4. La Daredevil de las brujas, Exploit,
acabo de descubrir esta película, perdón. Exploit de La Bruja de Blair. No, perdón. Oh, pues sí que trabajó en el porno, porque esto es una película porno. No la había visto. Trabajó en el porno como seudónimo. Lo acabo de descubrir ahora, ¿eh? Borrad lo que he dicho de que no trabajó en el porno. Muchos de esta época acaban haciendo. Y al final, la mayoría acaban haciendo, empiezan así en los 80 con slashers, películas de monstruos. Se van un poco al porno y acaban haciendo lo que ahora, a día de hoy, son películas de tarde. O bien gente como David Coutu, que está haciendo los telefilms que te echan en Antena 3, o gente como Wiernowski y Fretolen Rey, que te echan los de 4 en las películas de desastres, de monstruos, etc. Un nombre bastante a tener en cuenta si os mola el rollo de exploit y de serie B, pero que con más de 200 películas en su haber. Un auténtico artesano de esto, un auténtico trabajador de esto, y una persona, bueno, que vive del cine, ¿no? Que no todo el mundo... Es la otra cara del cine, yo creo. A mí una de las cosas que me gusta de este canal es que es eso, se muestra la otra cara del cine. No todo el mundo es Cameron, no todo el mundo es Dante. Y eso que ellos empezaron un perfil bajo. No todo el mundo es Ari Aster, no todo el mundo es este tipo de directores que ya desde el principio están triunfando. Hay algunos que son esto, ¿no? Que son artesanos, tenemos a Julia Roberts y tenemos a Eric Roberts, por poner el ejemplo. Tenemos a la estrella y tenemos al que hace 50 pelis al año porque vive de esto de una manera como un funcionario prácticamente, de entrar, fichar y salir y trabajar de esto en el más puro y literal estilo de la palabra, ¿no? De trabajar del cine. Repasando un poco Corman, yo creo que Corman va a salir mucho en este especial, porque Corman es una persona muy ligada a este tipo de películas. Repasado Corman, repasado Wiernowski, me gustaría, por último, hablar del cast, evidentemente, lo que decía, ¿no? Junta actores que no están teniendo su mejor época. Por ejemplo, uno de los protagonistas es Michael Madsen, el señor Rubio, de Reservoir Dogs, y luego actrices que si ves su lista de películas son todos tipos de estas, Sid Wilder, Cynthia Lucas, Diana Terranova, son todo películas de este estilo. Así los actores, yo creo un poco más conocidos, Rachel Hunter, una modelo, yo no la conocía, pero bueno, por lo visto es una modelo bastante famosa. Terry Evers, típica actriz que te suena. Son todo gente de este estilo, ¿no? Al final el cast, excepto Michael, siempre hay una persona que tuvo época dorada en 80-90 y luego una serie de actores y actrices que te suenan de o bien extras o bien secundarios episódicos de series o bien de este tipo de películas si sois un poquito aficionados. Por último, me gustaría, antes de empezar a lo que es la película en sí, repasar un poco el guionista, Mark McLean, hombre de Corman. Su primera película es Dino Croc vs Supergator, Chartopus, El ataque de la cheerleader de 50 pies. Hombre, como digo, ya de Corman, de su época sci-fi, de su época menos gloriosa, su época de más chip automático. La película, ya lo veréis, juega bastante a favor de obra, pero están todo el rato tanto Corman como Wiernowski con el piloto automático puesto de una manera increíble, ¿no? Hay unas declaraciones que le dicen que son bastante sintomáticas, yo creo, de lo que es este tipo de cine. Ya sabéis que yo, dentro de lo que cabe, no suelo traerlo mucho, porque a mí es que no me gusta en exceso la serie B, el exploit que se hace actualmente, porque es lo que comentaba antes y es lo que he comentado más veces. Me da la sensación que se hace mucho para el clip en YouTube, para el clip antiguamente en Vine, en Twitter, en redes sociales, en Instagram, y para tratarlas con condescendencia y reírnos de ellas. Es saber quién hace el tráiler más chulo para hacerse viral, pero luego la película es muy vacía. McLean dice que aprende de Corman que una película por cable es un animal diferente a una película de estreno en cine. Considero que aquí tiene razón y se ve, ¿no?
las películas por cable tienen que tener un ritmo más rápido. Con un estreno en cines, el público ha conducido hasta el centro comercial, ha comprado una entrada y se ha peleado contra una multitud por un asiento. Han hecho una inversión en la experiencia de visualización y no van a abandonar la película si el ritmo es un poco pausado. La audiencia por cable, sin embargo, tiene el control remoto a su alcance. Tienes que mantener las cosas en movimiento, lo que significa mostrar la criatura poco y con frecuencia. Bastante interesante estas declaraciones que hace McLean, porque tiene razón, ¿no? Al final, y esto es muy, muy sintomático del, ¿sabéis? La guerra del bot que tenemos actualmente, del bot, del vídeo bajo demanda, vídeo on demand. La gente en casa, la experiencia en el cine es diferente a la experiencia en casa, porque en el cine estás como más concentrado y sobre todo es eso, ¿no? Le das más oportunidad a la película. En cambio, aquí fácil tienes en móvil 1000 distracciones y además tienes, como dice, el control remoto, el mando a distancia. Tienes mucha más oferta. Si la película es una mierda, te pones otra cosa en Netflix, otra cosa en el Prime, o te pones la tele normal, que estarán echando Sálvame, o estarán echando First Dates, o estarán echando Saber y Ganar, ¿no? Por poner ejemplos de diferentes programas y diferentes tipos de programas. Otra cosa que dice, aquí yo le doy la razón, y la película de hecho juega mucho a favor de esto, ya lo veréis. Otra cosa que dice, y aquí es donde decía lo que creo que es sintomático del cine actual, el cine barato, cutre, como le queréis llamar, exploit, serie B está mal dicho, actual, es estas películas deben tener un elemento de ironía cómica. Los efectos no pueden competir con los de los grandes éxitos de taquilla. Por tanto, tienen que tener un trasfondo cómico. Es más probable que el público acepte un efecto menos realista si saben que se están riendo con los cineastas. Y esto es lo que decía, ¿no? La condescendencia, el poco amor. Tú sabes que estás haciendo una mierda y estás siendo condescendiente con ella. Esto en parte nos lo ha traído el ordenador. Es mucho más fácil hacer películas y mucho más barato, porque ahora que se hacen con videazo y con ordenador. Es esto, me parecen unas declaraciones muy tristes y me parecen unas declaraciones con muy poco amor. Por eso traigo este tipo de películas muy poco. Al final sigue habiendo, ya lo he dicho muchas veces, sigue habiendo directores que traen y que sigue habiendo amor por este tipo de género, pero la sci-fi no. La sci-fi hace películas como churros. El propio Wignowski también es de este tipo de gente, ¿no? Al final ser un artesano de esto también implica, ser un funcionario de esto también implica que esto al final no hay cierto amor, es tu trabajo, fichas y tal. Como decía, pues esto es lo mismo, ¿no? Vamos ya a la película, a lo que es la película en sí. La película empieza con un videazo terrible, cámara temblorosa, que esto va a pasar mucho en la película. Un grupo de exploradores, luego descubrimos que uno de ellos es profesor de universidad, encuentran un huevo de algo y ese algo les ataca. Evidentemente ese algo es la piraña anaconda. Ya sale, lo que decía McLean, sale mucho y mata mucho. Avanza un poco la película y descubrimos que es una película meta, no de metadona, aunque es tan mala como ella, sino que es metacine. En una isla están rodando un exploit chunguísimo de Viernes 13 que se llama, si no me equivoco, no me quedé con el título, Decapitación 3, o El Decapitador 3, algo así. Están rodando un split chunguísimo, como digo, de Viernes 13. A los 10 minutos vuelve a haber monstruo. Lo enseña mucho para lo sumamente cutre que es. Es un CGI muy, muy cutre. Pero aquí, lo que decía McLean, ¿no? El monstruo sale y sale mucho. Más o menos, aquí ya nos hacen un perfil de los personajes que nos encontraremos, que son, por un lado, la gente implicada en el rodaje. Tenemos a la script, que está de tonteo con el stun, con el chico de... ¿Cómo es stun en español? No me acuerdo ahora mismo. Especialista. El director, la actriz con ínfulas, pese a que hace este tipo de películas, los exploradores universitarios, un grupo terrorista, que ya veremos que tiene importancia luego, y luego personajes con frases. Hay un friki de la serie B y su novia. Es bastante curioso porque... pese a ir con el piloto automático, la película, cuando entra en este tipo de... cuando se pone meta y se pone irónica, la película no está mal. El friki de la serie B es la voz de Corman, claramente.
varios momentos que son la voz de Corman claramente, tanto para bien como para mal, es decir, tanto para criticar este tipo de películas o para quejarse de este tipo de películas, como en el poquito canto que le queda de amor a este tipo de películas a Corman. Hay una frase muy sintomática, por ejemplo, que le dice: no entiendo por qué te gustan tanto las películas de serie B. Y Corman y el chaval le dice a su novia: no es serie B, es cine de explotación, te lo he explicado 1000 veces que no es lo mismo. En ese detalle están bien. Como digo, la peli va completamente a favor de obra. Cada 5 minutos hay un personaje que sale por ahí, 3 segundos, no tiene ni frase, una chica va a bañarse, otras chicas están buscando una flor, cosas así, y se quedan en bikini y la pirañaconda se las come. Pero, por otro lado, se nota mucho que es para televisión, no solo por el ritmo, que decía McLean, sino también por una serie de tips que antes no veías y ahora sí. Chicas con poca ropa, pero nunca, no hay ningún desnudo. Mucha sangre, pero excesivamente falsa. Todo explota en un charco de sangre tremendo, pero se nota que es una sangre falsísima, es una falsa sangre que se ve hecha con ordenador mal y se nota que no, o sea, es decir, hay violencia, pero no hay ningún desmembramiento prácticamente, solo hay uno al principio de película y no se ve, simplemente se ve una pierna cortada, es decir, no hay sangre pero no hay gore, hay sensualidad o hay chicas en bikini pero no hay sexo, no hay desnudos. Es como una especie de... Es como una especie de paso atrás respecto a lo que se hacía en los 80, que es evidente y normal. En los 80 era para videoclub, se supone que eran para mayores de 18, aunque lo alquilaba todo el mundo, no había tanto control. Al final, que tú cogieras o no una película de videoclub era tu responsabilidad. En cambio aquí se está emitiendo por televisión, la regulación es diferente. Estados Unidos sobre todo cada vez se ha puesto más intenso con eso, y pese a que es por cable, son productos, son emisiones para todos los públicos, ¿no? O para mayores de 13, realmente. Y esto es algo sintomático de este tipo de películas, ¿no? Ni siquiera tenemos cierto morbo. También es verdad, por otro lado, que a estas alturas con internet ese morbo ya es ridículo, pero bueno, ya me entendéis a qué me refiero. Poco a poco descubrimos que, bueno, hay una especie de mito de un demonio polinesio que creen que es la pirañaconda, y a partir de aquí, como digo, seguimos la misma dinámica. 15 minutos, a los 5 nada más empezar una muerte, 10 minutos una muerte, 15 minutos otra muerte. Hay muerte cada 5 minutos. La pirañaconda sale mucho y constantemente están pasando cosas. Es verdad que muchas son cosas que no influyen para nada en la película, pero constantemente están pasando cosas y la pirañaconda, como digo, sale mucho. Recapitulemos cosas que han pasado. Tenemos el rodaje, los exploradores, que son profesores universitarios, que concretamente se supone que investigan las tortugas, pero luego vemos que no, que van allí buscando esta pirañaconda. Han muerto todos menos el profe en sí, que es Matt Marsen. Tenemos que son secuestrados por este grupo terrorista que piden un rescate, y luego una mutación que creen que es un ser mitológico, por lo tanto no se acaban de creer que eso exista, ¿no? En definitiva, más o menos la película está bien, lo que es la parte de rodaje, lo que decía, la metaficción que crea aquí Corman es graciosa y está bien, y si te gusta este tipo de películas, al final muchos guiños los entenderás, muchos guiños son graciosos. Hay por ejemplo ciertos momentos que la productora deja de pagar, cosas así, el director está hasta los cojones, todo es como muy cutre, una serie de cuestiones que en ese sentido, como digo, están bastante bien, y la peli en eso funciona, la peli es graciosa en ese momento. ¿Qué pasa? Que, como digo, el rodaje se paraliza y a partir de aquí la película cae bastante. Los terroristas secuestran al director, guionista, actriz y técnico de efectos especiales, y a partir de aquí la peli entra en la dinámica sigue con una dinámica parecida, que básicamente es: alguien se escapa, va cerca del río y muere, pues la piraña lo mata.
Los novios van, mueren. El stun se escapa, el que lo persigue muere. La guionista se escapa y el que lo persigue vuelve a morir. Vuelve a morir, no, muere otra vez, o sea, ya me entendéis. Entre medias descubrimos que los huevos del principio de la película, que ya lo sabíamos, son de Pirañaconda. Por cierto, dicen Pirañaconda en la película, lo cual es un detalle bastante gracioso. Y que el profe universitario se supone, dice él, que está ahí para vengar la muerte de su padre. Ya veremos que no. La guionista, sin embargo, pese a haberse escapado, vuelve porque al final la piraña es peor que los secuestradores. Los secuestradores son muy cutres, en verdad. Y el stun también vuelve para rescatarlos y idear un plan de fuga, a lo que la piraña les ataca. Porque vemos que es porque tiene los huevos de piraña y ella al final, evidentemente, lo que quiere es salvar a sus crías. Escapan, hay muchos tiros. Como digo, a partir de aquí pierde muchísimo la película cierto interés. Decae todo completamente. Otra vez lo mismo, plan de explosivos. Todos van muriendo poco a poco. Muere la actriz intentando ayudar. Mueren todos los secuestradores. El profesor universitario muere por culpa de su propia... de seguir con el huevo y querer hacerse rico y famoso. Un poco Jurassic Park esto. Sobreviven todos, menos el stun y la guionista, que consigue poner la bomba, que es la que utilizaba en el rodaje. Y se lían, se dan un beso, parece que la han vencido y, oh sorpresa, la Pirañaconda sigue viva. Película muy formulaica, muy sintomática de lo que se hace actualmente, por eso la he traído. Al final ya veréis que me va a quedar todo. Evidentemente, cuando hablemos de monstruos marinos hay que hablar de todo lo que se da alrededor de Tiburón. Ya veréis que una no, pero bueno, hay que hablar de todo lo que se da alrededor de Tiburón y este especial se va a centrar mucho en lo que se da alrededor de Tiburón. Pero, sin embargo, me parecía interesante traer esta película por dos motivos. Uno, porque Corman sigue trabajando. Como decía en el anterior episodio, Corman es un genio, yo lo considero un genio, pero Corman se nota que, bueno, a Corman le han vencido los tiempos. Al final, una de las cosas que ha hecho a Corman un genio siempre ha sido saber adaptarse a los tiempos, y los tiempos que corren son estos. Y me parece sintomático como eso, como los tiempos que corren, como el signo de los tiempos. Se siguen haciendo películas de monstruos, ya no es videoclub, por lo tanto, ya no es, el monstruo tiene que ser la portada súper chula y, no sé, y mucho desnudo y mucha teta, sino que bueno, tienen que pasar cosas continuamente, pero con cierta censura, porque al final esto va para televisión y, sangre cutre, todo muy cutre, porque evidentemente es mucho más barato trabajar así. Esta película costó 1 millón, no sé cuánto recaudó, porque realmente es muy complicado decir cuánto recaudó una película por cable, es imposible de hecho. Al final esto es un telefilm, literalmente, y poco más que añadir. Dani. ¿Sí? ¿Quieres comer pizza conmigo? ¿Hawaiana? Bueno, puedes quitar la piña si quieres. Sí, sí quiero. Si tú quisieras, me quedaría hasta que salga el sol, contando estrellas en mi habitación, sobre la alfombra la luna tú y yo. Si tú quisieras, te haría una playa junto a la bañera, con mucha espuma y con muchas palmeras. Si tú quisieras, te traigo el mar de la Polinesia y el brillo turquesa del cielo en Hawái. Toda la noche en vela bajo la luna llena para decirte que yo te quiero, nena. Toda la noche a solas bailando entre las olas. Cuando estás tú, conviertes Parla en Honolulu. Si tú quisieras, tendrás más besos que olas tiene el mar, la noche entera para surfear en la mesita del cuarto de estar. Si tú me miras, me sale Elvis de entre las cortinas,
decirse adiós. Toda la noche en vela porque hoy la luna llena nos dice aloja. Que hay cuidadito como te coja. Toda la noche a solas bailando entre las olas más guay que tú y yo aquí en Hawái. El día de Hooky Hooky, canción de La La Love You. Vamos a ver cómo encaramos esta última parte. Como he dicho siempre, ya sabéis que en esta parte, esta película a mí en definitiva me ha gustado. Yo creo que también he ido bastante a favor de obra. Al final ya sabéis lo que digo siempre. Las experiencias, el cine es una experiencia personal. Y si sois asiduos a los tipos de rodaje o os gusta el tipo de filmografía de exploit, de serie B, las partes meta están graciosas. Tampoco es evidentemente la mejor película de la historia, ni es ni siquiera la mejor película de Corman, tampoco es la peor. Pero bueno, al final es interesante este tipo de ejercicios de dar una vuelta al presente y ver que, bueno, que siguen haciendo directores que triunfaron. Vemos que, lo que decía, ¿no? Corman ha intentado repetir el éxito de su Piraña, que yo creo que ha sido al final la película que mejor le ha funcionado, repetirlo insistentemente hasta llegar a un acuerdo alimenticio bastante propicio con la Sci-Fi, que le ha dado, por un lado, a la Sci-Fi todas las pelis de monstruos que han llegado a su coronación con Sharknado, y por otro lado, ya sabéis lo que dije, me negaba a poner pelis de dinosaurios y de dinosaurios, ¿no? De tiburones y tal, pero bueno, al final esto es lo más cercano que vamos a encontrar al viaje al presente, pese a que esta película ya tiene 10 años. A estas alturas, como digo, suelo hablaros de películas que sí han funcionado o sí han hecho bien lo que esta película ha hecho mal. Una película con cierto humor autoconsciente, de animales, marinos, locos, que mezcla ciencia loca o que mezcla dos especies locas, actual, que me guste. Solo podemos hablar de Zombievers, de Castores Zombies. Castores Zombies es una rara avis dentro de este tipo de películas porque está muy bien. El rollo meta lo lleva muy bien, el rollo autoconsciente lo lleva muy bien, y no es una parodia de sí misma, no es una cosa hecha para ver si engañamos a algún bobo, sino que es una película que funciona y funciona muy bien. Es una película muy divertida y una película que a mí me sorprendió y me sorprendió mucho. Es una de esas pequeñas joyas que encontramos de vez en cuando. No mucho más que comentar. Es principio... bueno, sí hay mucho más que comentar. Esta película, si la queréis ver, la tenéis en muchos sitios porque la distribuyó en España a contracorriente, tíos. Los que trajeron la mejor edición de la historia, de la mejor película de la historia, que es Suspiria, y gente que trae cosas muy interesantes. Yo creo que el hecho de ser de Corman ayudó. Sí que la tenéis en el Prime, la tenéis en Filmin, la tenéis en Mi Tele, la de esto de Telecinco. Es una película relativamente fácil de encontrar. Lo que decía, en principio, esta no iba a ser la película que iba a traer, pero la película que tengo que traer me está siendo muy difícil encontrarla y creo que voy a tardar un poquito más en encontrarla. Más o menos la tengo perfilado, la voy a traer por mis santos cojones que la traigo. Es una película que creo que puede ser interesante traer porque además es lo que digo, no es del entorno... no es del entorno de Tiburón, o no tiene que ver con Tiburón, pese a que sí que tiene que ver con el primer episodio. Ya os he prometido que todos los nombres salidos en el primer episodio, todos, ya os recordáis, Ansonitis, Cameron, Corman, Dante, Spielberg, todos esos nombres son en los que voy a basarme para este capítulo.
Podéis, si queréis, elucubrar vuestras listas. Y si no, podéis al menos decirme qué película creéis que es la que tengo tanto interés en traeros, porque creo que puede ser una cosa bastante interesante. Y poco más que añadir. Perdonadme, yo no sé qué ha pasado hoy. No sé cómo voy a editar esto. Porque ha sido una puta locura. Yo no sé qué ha pasado hoy en mi vecindario. Porque hay tantísimo ruido. Y no sé cómo habrá quedado esto en edición. Y nos vemos en la próxima. Adiós.